Sí, pues, tenía que grabar. Ahora sí, vamos entonces con la presentación. Vamos a compartir pantalla y empezamos. Ok, yo les voy a preguntar, ustedes me hacen con una reacción de pulgar hacia arriba si se va entendiendo bien los conceptos, ¿ya? Y a través del chat me pueden preguntar dudas que puedan surgir dentro de la presentación, ¿vale? Voy a ir haciendo pausas dentro de la presentación para poder entender, digamos, la lectura de sus comentarios, sus dudas que tengan. Vamos a esperar que ingresen todos los que están en sala de espera. Y ya no admitimos a nadie más, ¿vale? Ok. Ok, ya, comenzamos. Esta es la clase entonces de lenguaje y comunicación para la producción de un artículo de opinión. Vamos a decir producción de la primera parte de lo que es un artículo de opinión. Vamos a hacer, la idea, digamos, que esta clase llegue a un borrador. Y a partir del borrador podamos digamos, hacer un texto un poco más elaborado, ¿ya? Mi intención es que es abrir una especie como de blog en donde ustedes expongan sus trabajos. Son 2/3 medios con los que yo trabajo. Entonces, pues, es hacer un blog, digamos, para que ustedes almacenen ahí, aniden ahí sus artículos de opinión. Esa era mi intención. Después pensé, claro, son 2/3 medios, son como 60, van a haber 60 artículos de opinión. Y bueno, igual yo lo tengo que leer todo. Pero el tema es que soporte el blog, digamos, esos 60 al momento, digamos, de que yo los vaya pidiendo que los vayan subiendo, entonces va a ser un poco complicado. Entonces pensé en dejar a los mejores artículos de opinión que yo vaya seleccionando, y esa es la segunda opción, digamos, ahí vamos a ver qué resulta mejor, pues. Si hay muy buenos artículos, obviamente los voy a subir todos, pero si dentro de los grupos de artículos que ustedes manden, destaco algunos, entonces voy a subir esos, ¿ya? Que tengan las características de un artículo de opinión. Al final de la presentación vamos a hablar del tema de las notas también, ¿ya? Y tengo noticias que tienen que ver con eso, ¿vale? Comenzamos. Entonces, producción de un artículo de opinión. El propósito es que ustedes produzcan un artículo de opinión. Ese es el propósito, o columna también, como le llamamos. Esta clase es para tercero A y tercero B. Ya, antes de empezar, ¿qué es lo que recordamos de un artículo de opinión? Yo voy a hacer ¿cómo se llama? La recordación de cosas. Permiso. La recordación de lo que es un artículo de opinión. Se supone que un artículo de opinión es un texto que tiene como espíritu, como propósito, difundir la opinión de una persona en relación a un tema concreto que generalmente es un hecho noticioso. Esa persona que opina en un artículo o columna es una persona que tiene ciertamente conocimientos con respecto al tema del que está opinando, o derechamente es un experto en el tema, o es un periodista o un escritor que ha investigado de alguna manera o tiene ciertas nociones de lo que está hablando, ¿ya? O sea, en términos bien prácticos, cualquier persona puede hacer un artículo de opinión. Solo se requiere que esa persona tenga, primero, una idea en relación a un hecho que haya sido como importante, y lo otro, que tenga nociones de lo que está hablando, o sea, que sepa de qué está hablando con cierta propiedad. Lo demás es su propia opinión y cómo la defienda. Su estilo y todo eso es muy particular. Así como todos tenemos un estilo para hablar, también todos tenemos un estilo para escribir. Y eso se nota evidentemente en los artículos, por las palabras que usamos, por los tonos, ¿cierto? Qué sé yo, por la construcción del relato. ¿Por qué es importante reconocerlos y leerlos? Bueno, es importante reconocer los artículos de opinión porque así nosotros también, al leer opiniones de otras personas, también vamos contrastando la opinión que tenemos nosotros.
Si yo no tengo una opinión con respecto a algo, o no sé con respecto a algo, pero me inspira confianza a alguien, y a través de la confianza yo llego al discurso de esa persona, a lo que dice esa persona, es muy probable, digamos, que me adhiera a la idea de esa persona. Por ejemplo, no sé, en la casa, mi papá opina de política, ¿cierto? Y él dice, y para mí es una persona que yo amo y quiero y respaldo siempre. Entonces, si mi papá dice A con respecto a política, lo más probable es que yo como hijo de mi papá diga A también y tengamos una opinión parecida. Eso más o menos pasa con las lecturas de artículos de opinión. En la medida que yo voy conociendo distintas opiniones, también yo voy formando mi propia opinión. Entonces, por eso es importante reconocerlos y leerlos, pues, para tener, sobre todo cuando se toman decisiones a nivel de país, a nivel, ¿cierto?, de lo que está pasando, por ejemplo, con la economía, etcétera. Lo que van diciendo los articulistas o columnistas también permite a la gente tomar precauciones. Es como leer una noticia, pero en el sentido ya más profundo de la formación de opinión, porque el propósito del artículo es justamente generar una reacción en la gente, en el público, que la gente diga, ah, sí, tiene razón el caballero, no voy a hacer caso. Ahora, ¿puedo escribir un artículo de opinión sin ser especialista? Sí, puedes escribir un artículo de opinión sin ser especialista. Lo único que se requiere, digamos, para poder hacer un artículo de opinión es saber escribir y saber escribir medianamente bien. De ahí para arriba se puede hacer un artículo de opinión. Y cuando digo medianamente bien, ustedes tienen tercero medio, tienen las herramientas discursivas para poder hacerlo. O sea, saben las reglas de ortografía, saben de redacción, tienen ideas, tienen opinión, tienen un punto de vista en particular frente a los hechos. Entonces sí pueden hacer opinión, pueden hacer artículos de opinión. No necesitan tener la experticia. Ahora, claro, un experto se distingue inmediatamente como articulista. O sea, él sabe. Yo todavía no sé. Yo tengo 40 años y podría opinar medianamente sobre temas porque no los manejo a cabalidad. Pero si me instruyo, si leo, si investigo, sí, perfectamente. Y si ustedes se enfocan en un tema en particular, sí, por supuesto que pueden opinar sobre eso y pueden hablar de cualquier cosa. Así que está abierta la posibilidad de que se transformen en articulistas. Capaz que les guste. Tengan después su propio blog. Ok. Esta es la presentación que yo tomo prestada de la clase de reforzamiento antes de la prueba. En la prueba les costó mucho reconocer las características de los artículos de opinión. A pesar de que era una pregunta abierta y que tenían 90 minutos para poder responder, podían haber perfectamente revisado el material. Porque de ahí yo sacaba la pauta para revisar la prueba. Entonces podrían haber vuelto al material, haber visto el video, les tomaba cuánto hacer eso, digamos, no ver el video completo, pero sí ver la parte, digamos, de las características de los artículos de opinión. Básicamente las características se resumían en un texto que está escrito por una persona que tiene cierto conocimiento con respecto a un tema que generalmente es un hecho noticioso reciente y que reacciona con su opinión frente a ese hecho noticioso reciente. Lo estructura en una columna, por eso su nombre, y se caracteriza o se reconoce, digamos, porque sale la imagen de la persona que escribe el texto y sale su nombre como firma. Es, por tanto, un texto argumentativo. Siempre cuando lean, porque también leí hasta esa respuesta equivocada, por supuesto, que decían que un artículo de opinión tenía argumentos y contraargumentos. No. Los textos argumentativos generalmente tienen argumentos, pero no tienen contraargumentos, porque sería como decir, ah, yo creo en Dios, pero tampoco creo en Dios. No, entonces no queda clara la idea. Si yo tengo una opinión, generalmente defiendo esa opinión, no me ataco a mí mismo. Eso sería un contraargumento. Ahora, no es un texto que permita, digamos, la interacción inmediatamente. Se entiende que una persona lee un artículo de opinión y después reacciona.
Entonces tampoco pueden haber contraargumentos en el texto argumentativo del artículo de opinión. Entonces, ojo con eso. Generalmente los artículos deben tener una sola opinión y tienen varios argumentos que defienden esa opinión, que la apoyan. ¿Ya? Aquí nosotros habíamos visto que esta señora, Victoria Cáceres, jefa de la carrera de enfermería, era la emisora y ella hablaba a propósito de lo que estaban viviendo los que son la primera línea hoy en el tema, digamos, del combate del coronavirus en Chile. Entonces, ahí ella explica cuál es su punto de vista. Ella sienta que lo que está pasando, ¿cierto?, la pandemia en ese momento, y ahora es más todavía notorio, está pasando, digamos, esencialmente en el tema de la atención primaria. Vemos, ¿cierto?, que los hospitales están empezando a estar viendo las noticias, por eso apunto para allá, que están empezando a colapsar por el tema, ¿cierto?, de la cantidad de personas que llegan enfermas y, y no tienen, digamos, camas para poder atenderlas. Entonces, lo que dice ella es en relación a lo que está pasando, pero siempre es su opinión, porque el ministro de Salud, que también tiene que ver con esto, dice, no, porque todavía no, podemos, digamos, atender más gente, no hay colapso, digamos. ¿Se entiende la idea? O sea, hay distintas opiniones frente al mismo tema. Y otros que pueden decir, oh, son exagerados, y hay, etcétera, de opiniones. Entonces ella, como ve esto cotidianamente, opina, ¿cierto?, eso de lo que está pasando en su ámbito de trabajo. Ahora, ¿cómo hago un artículo o columna de opinión? Y de aquí se pone, digamos, interesante. Son varios pasos, pero es bueno que ustedes reconozcan que tienen que ver con el proceso de escritura en general. No tienen ninguna otra ciencia más que el hacer y rehacer, sobre todo cuando yo escribo. Escribo y no me quedo satisfecho con lo que escribo, lo rearmo, lo reestructuro, le doy una pasadita, ¿cierto? Para poder pulirlo. Esa es la idea, que no llegue así como el borrador al, al texto final. Bueno, lo primero que tienen que hacer como articulistas es seleccionar un hecho noticioso actual que les llame la atención. Algo que esté pasando Hay muchas cosas que están pasando en la actualidad y que son relevantes. Yo, para la edición de este trabajo, consideré, digamos, el lanzamiento del Crew Dragon, ¿cierto? Del cohete del SpaceX, ¿cierto? Y la NASA, que se fue postergado, digamos, la semana y que se lanzó el día sábado, con éxito. Entonces eso es importante para mí, me llama la atención, digamos, desde el punto de vista noticioso, lo que significa. Hay distintas formas de abarcar un tema. Por ejemplo, yo podría tomar en consideración lo científico en este trabajo, o los costos económicos, o cómo, por ejemplo, este hecho invisibilizó las protestas en Estados Unidos, las protestas que tienen que ver con ciertos matices de racismo que tiene la policía en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, puedo tomarme de este hecho para poder hablar de otra cosa, por ejemplo. O cómo se van presentando estos hechos noticiosos, ¿cierto? Como muestra de lo que estamos viviendo como humanidad. Y a pesar de que estamos en una pandemia, se están gastando miles de millones de dólares en el lanzamiento de un cohete al espacio, con 2 tripulantes que van a hacer un par de experimentos y así como súper mala onda. Pero no, pues hay también alcance científico, entonces también puedo hablar de eso, no sé, pues hay muchas cosas para poder tomar en consideración. El paso 2 vendría a ser, ¿cierto?, generar esto que estoy haciendo con ustedes aquí en vivo. Reflexionar acerca del impacto, pues lo separé así como el impacto que tiene, o el alcance que tiene la noticia. Por ejemplo, cómo me afecta a mí el lanzamiento de un cohete allá en Estados Unidos. Está lejos, digamos, de afectarme. Pero las expectativas, por ejemplo, de ser testigo de una nueva carrera espacial, la expectativa de lo que pudieran descubrir con la tecnología que tienen ahora, eh, el hecho de ver un alunizaje en vivo y en directo con la tecnología que tenemos ahora, o en el futuro, porque quieren de aquí al 2030 llegar al Marte, por ejemplo, que se concrete eso. Y ser testigo de eso, o sea, tener el privilegio de ser testigo, digamos,
de un hecho más que histórico, o sea, súper histórico. ¿Cachai? O sea, a eso me refiero. Y de eso se trata básicamente este lanzamiento, o sea, cómo impacta, eh, por qué es importante, a quiénes afecta, qué consecuencias puede tener, o derechamente cómo lo puedo vincular con mi realidad. Yo aquí, coronavirus, no puedo salir ni a comprar a la esquina, pero estos locos van a darse una vuelta al espacio, por ejemplo. O sea, como un juego de ideas, no sé, pues, se pueden hacer muchas cosas dependiendo del estilo de uno también, pues de cómo funciona la mente de uno en términos, digamos, es como una conversación con un amigo, pero ese amigo es como alguien que no vemos necesariamente. Entonces el artículo es como lo que yo le diría a mi amigo, un poco más elaborado, por supuesto, un poco más con mejores argumentos, con más detenimiento, y tiene la posibilidad de hacerlo, digamos, también con esa pausa, pues, o sea, no es como algo instantáneo. Yo aquí he especulado harto y se pueden hacer, a propósito de la especulación, distintas cosas. Puedo hablar de la Luna, puedo hablar de Marte, puedo hablar de lo que implica, digamos, la exploración espacial, qué sé yo. Hay muchas cosas. Piensen en el abanico de posibilidades que puede presentar un hecho noticioso. No es algo, no siempre genera una sola reacción. ¿Ah? Y si se genera esa misma reacción, no siempre va a ser igual, porque todos tenemos distintos puntos de vista también. ¿Mm? Debo para arriba si me van entendiendo lo que estoy explicando. Voy para seguir con el paso 3. Chicos, hagan pulgar para arriba, así como una reacción. Sí, profe, lo estoy entendiendo. No entiendo nada, no entiendo nada. ¿Alguien quiere hacer algún comentario a propósito del chat? Veamos el chat. Bueno, a ver, chat. Ok. Ay, perdón. Ya. Ya. Hasta ahí se supone que eso es como en esencia el discurso de un texto argumentativo como un artículo de opinión. Pero eso es todo. No, se supone que no. Porque viene el paso 4. El paso 4, perdón, dice paso 2 y paso 4. ¿Se dieron cuenta? Paso 3. El paso 3 debería ser cómo yo relaciono la reflexión con el tema. Po. Ahí me comí un paso. Me salté un paso, ¿cierto? Andaba un poco apurado. Claro, el paso 3 debería ser cómo yo relaciono estas dos cosas, mi reflexión con respecto al hecho. Y el paso 4 es cuando ya tengo una idea, un borrador, y ese borrador lo reviso. Lo empiezo a leer y me doy cuenta que le falta una coma aquí, que el título es como, no sé, como no me dice mucho, no me llama la atención, no es atractivo, o faltó decir esto. Entonces, el paso 4 es para que, como ustedes, escritores y escritoras, revisen su trabajo de redacción y lo puedan siempre corregir. Siempre hay algo que mejorar y siempre hay algo que cambiar, ¿ya? Ustedes no dicen, yo soy perfecto. Y de hecho, los grandes escritores a veces les toma mucho tiempo poder escribir un texto porque son súper perfeccionistas. El crítico más duro de un texto es uno mismo, lo debería ser uno mismo. Ese sería el paso 4. Paso 3, que está como en la nube, relacionar la reflexión con el tema y hacer un borrador para poder empezar a hacer la corrección, que sería el paso 4. Ya, cuando ya tengo hecha la corrección, ya me siento como, no, tampoco hay que darle muchas vueltas, o sea, imagínense si yo tengo que escribir un artículo de opinión, el artículo de opinión siempre es una respuesta a un hecho reciente. Si me pongo a revisar y me demoro más de una semana en escribir un artículo de opinión, evidentemente que el efecto de lo reciente se pierde. Entonces tampoco hay que demorarse mucho en eso de la revisión. Básicamente una revisión que tiene que ver con los aspectos de redacción, puntos, comas, palabras que están como repetidas, evitar eso, ¿cierto? Palabras que tengan faltas de ortografía, por favor. Eso es intolerable en un artículo de opinión, no porque uno sea como muy quisquilloso, sino porque
el escribir bien también demuestra cariño con lo que uno está haciendo. Entonces, eso también ponerle ojo, y ustedes tienen muchas herramientas para corregir su redacción y su ortografía, o sea, más que mal. También pueden contar conmigo en el WhatsApp, o sea, tienen una duda ahí, profe, ¿cómo se escribe esto? ¿Esto está bien escrito? ¿Qué sé yo? Les puedo ayudar. En el paso 4 les puedo dar una manito. En el paso 5 ya es ponerle un título atractivo. Si ustedes tienen la necesidad, generalmente los equipos de redacción juegan mucho a mejorar los títulos. Entonces, si tienen un título que les suena, les genera como agrado, compártanlo. Pues, pregúntenle a alguien que esté en su casa con ustedes, o a mí mismo, ¿cierto? Me pueden escribir o preguntar si el título está bueno. Pues, si al profe le gusta este título, para lo que escribí, ¿se acuerda? Yo voy guardando, de hecho tengo guardado todas las conversaciones con ustedes, así que por eso les pregunto de repente cómo se llama, porque guardo el chat, pero no guardo el nombre de con quién estoy hablando. Entonces tengo que ir viendo para arriba con quién tengo esa conversación. Una conversación suspendida. Pero siempre guardo las conversaciones para poder justamente ver qué están haciendo, cómo va evolucionando su trabajo, ¿ya? Así que cuenten con ese también espacio para que me pregunten, ¿ya? Ponerle un título atractivo es súper importante porque es la puerta los títulos son las puertas de entrada a los textos y a sus propias ideas. Entonces, si llaman la atención con el título, entonces van a tener garantizado que alguien les va a leer. Y si después publicamos sus artículos, los mejores, la selección de los mejores artículos, ¿cierto?, en un blog, ese blog va a estar disponible para que toda la gente lo vea. O sea, el público en general, en el mundo. O sea, nada más y nada menos. Así que pónganle color a hacer un buen trabajo, ¿vale? Y entonces comienzo a redactar. Volvemos, ¿cierto?, al punto 1, que sería buscar un hecho noticioso que sea... Aquí está el paso 3. Aquí está el paso, un error de orden. Ya, sí, pues, el paso 3 era lo que les decía, hacer el borrador considerando, ¿cierto? Lo puse aquí porque, pues, una tontería mía, porque ¿cómo hago el borrador? Pues? Eso sí lo tengo que explicar bien. El borrador se supone que un artículo tiene que involucrar 3 o 4 párrafos, ¿cierto? Dice ahí. En el primer párrafo, generalmente en un artículo de opinión, yo explico de qué voy a hablar. Por ejemplo, contextualizo, ¿cierto? Digo, a propósito del lanzamiento espacial ocurrido en tal día, tal fecha, en tal circunstancia, y doy los nombres de la nave, de los que están involucrados en el lanzamiento espacial, por ejemplo. Entonces yo estoy diciéndole al lector de qué voy a hablar. Y después digo mi opinión, ¿cierto? Yo creo que es una pérdida de dinero, por ejemplo. Es un derroche de plata. Es una, no sé, es algo que no se necesita. No se necesita más que, por ejemplo, la ayuda a la gente que tiene coronavirus. No sé, ahí opino. Sí, el paso 3 es este. Pues, no lo puse en el orden porque lo saqué para poder explicarlo bien. Seguramente en eso pensé cuando hice la presentación. La presentación la hice un par de días atrás. Así que por eso no me acordaba exactamente de cómo ordené las cosas. Pero claro, el orden de los factores no incide en el producto dicen en matemática. El lenguaje tampoco. Ya. El paso 3 lo estoy explicando, chiquillos. Entonces, en el primer párrafo escribo eso. En el segundo y tercer párrafo, si tuvieran 4 párrafos, porque ustedes pueden ponerle más párrafos también, cosas de cuán atrevidos sean en el sentido, digamos, de escribir, cuán prolíficos sean, ¿cierto?, en el sentido de escribir. En el segundo y tercer párrafo ustedes hacen la propuesta, o sea, explican, hacen una especie ¿cómo se llama?, de composición, relacionan, comprueban, analizan, interpretan, proyectan todo lo que ustedes quieran hacer con respecto a lo que están planteando. Como si yo opino que, por ejemplo, lanzamiento de este cohete es un derroche de dinero, tengo que investigar cuánto dinero costó este lanzamiento y decir, por ejemplo, si son mil millones de dólares,
¿qué se puede hacer con esos 1.000 millones de dólares? Y así, es decir, si se dan cuenta, por ejemplo, toda esta plata que se gastó en esto se puede gastar en esto otro. A propósito de lo mismo que está pasando en Estados Unidos con el coronavirus, que no es menor. Por ejemplo, ayudar a la gente para que no se contagie, distribuir o construir colegios, o mejorar un hospital, o donar ventiladores mecánicos a los países que son más pobres, etcétera, etcétera. O sea, estoy diciendo algo concreto, con referencia a los hechos y también con referencia, ¿cierto?, a, a la verdad para poder apoyar mi opinión. Y por último, si tuvieran 4 párrafos sus artículos de opinión, en el último párrafo ustedes tendrían que sintetizar, pero más que sintetizar, hacer como que el lector reflexione con respecto a lo que usted reflexionó, o a la reflexión que usted, a la que usted eh, llegó, digamos, con el tema. O sea, como volver al punto inicial, ¿cierto? Pero ahora darle la posibilidad al lector de hacer esa misma reflexión, hacerlo partícipe, como le puse yo. O sea, que el lector diga, "Ay, en realidad tiene razón este articulista". Recuerden que el artículo de opinión tiene como propósito hacer que los lectores se convenzan, que ellos digan, oh, tiene razón. Por eso que es importante para nosotros leer artículos de opinión, porque así nosotros también tenemos ideas con respecto a lo que está pasando. No somos así como pajaritos que vivimos en el mundo, sin faltarle el respeto a los pajaritos, por supuesto. En el sentido, digamos, de que estoy en un mundo que tiene acciones y reacciones, y yo soy parte de la reacción también, de las cosas que van pasando. Tengo que estar ahí involucrado con la realidad para tomar decisiones, para opinar y por supuesto para hacer de mi vida algo con sentido, darle sentido a mi vida. Entonces por eso es importante este tipo de ejercicios que tienen que ver con la argumentación. ¿Ya? Yo elegí el artículo de opinión, podríamos haber hecho ensayos, pero el artículo de opinión creo que es más práctico, es mucho más sencillo que hacer en relación a que un ensayo, y al mismo tiempo está enfocado en cosas concretas, o sea, como hechos que yo puedo, como gente, como persona, ver en la realidad. O sea, si ustedes me hablan de este lanzamiento espacial, yo lo vi, está el testimonio, digamos. Si hablan del coronavirus, yo estoy viendo porque estoy en la misma circunstancia, digamos, de encierro, de cuarentena que ustedes. Si hablan no sé, pues de la posibilidad de que vuelva el fútbol a Chile, digamos, como espectáculo, algo que a mí también me apasiona, etcétera. Entonces, siempre hay como una reacción masiva en cadena de la gente en relación a los temas que se pueden tratar en los artículos de opinión, porque son cosas que están pasando. ¿Ya? Los ensayos tienden a ser un poco más como vagos en ese sentido. Después yo puedo hablar de cosas que pasaron hace mucho tiempo, de una volada filosófica como el humanismo, el existencialismo es un humanismo, a propósito de la prueba, que espero que no se les complique. ¿Ya? Eso. Y listo. Suena fácil. Pero pueden revisar este video de nuevo en YouTube, como les dije, como material. Y hay otros más de otros profes que también son mejores incluso que los míos y pueden entender, digamos, cómo son los artículos. Y leer artículos también permite a mí entender la estructura del artículo. Ya saben cómo distinguirlos. Entonces pueden ir a los distintos medios de prensa que tienen páginas en plataformas en Internet. La Tercera, por ejemplo, es gratis, La Nación es gratis. En las últimas noticias también aparecen artículos de opinión bastante interesantes. Las críticas son como artículos de opinión. Tienen la diferencia que son especializadas en un tema en particular, más que los artículos que son como un poco más amplios, ¿cierto? Pero las críticas también pueden ser consideradas como artículos de opinión, por lo menos desde el punto de vista estructural, cómo están hechos. Pero funciona, digamos, como ejemplo. Así que también pueden ver críticas de cine, críticas culinarias, de espectáculos, qué sé yo. Los artículos de opinión, entonces, para ir cerrando, son textos argumentativos, es decir, importa que se manifieste un argumento de parte del emisor. La idea, ¿cierto?, es defender una puesta, un punto de vista, perdón, o una puesta de manifiesto de una idea. Es decir, que hay, dentro de un artículo
una persona que está pensando algo y que está opinando sobre ese algo. Entonces yo entiendo el artículo de opinión como un ejercicio de diálogo, al final de cuentas, porque si yo reacciono como lector, es porque algo del artículo me impactó. Entonces, ese es el propósito justamente de estos textos. Y lo otro que podemos considerar para el cierre es que la práctica hace al escritor. Lo dice Stephen King en un libro que escribió a propósito del ejercicio de escribir, que la medida de que uno va experimentando cosas, va teniendo opinión, va teniendo, se va formando, ¿cierto?, su visión con respecto a la realidad. Y la práctica se refiere también a leer harto. Él lo dice, lo digo yo, y lo dicen todos los que escriben harto, que para poder escribir bien hay que leer bien. Entonces, si yo leo y leo harto, me instruyo, investigo, voy a tener buena redacción por autonomía, o sea, es algo que va a suceder casi como automáticamente. Así que considérenlo para que cuando hagan sus artículos lo hagan en esa línea. ¿Ya? Y la pauta va a estar disponible, ¿cierto?, en Leum próximamente. No sé si hoy día o mañana, pero va a estar próximamente, ¿ya? Para que la revisen la pauta de producción de un artículo de opinión. Y más adelante también voy a dar una clase para explicar algunos alcances de la producción de un artículo de opinión, ¿ya? Chicos, estamos en la hora. Van a ser las 2 de la tarde, yo tengo que ir a cocinar. Ustedes tienen que ir a almorzar también, así que los dejo. Si tienen dudas, ya saben, sobre la prueba, voy a estar atento ando con mi celular para todos lados. Así que Ya, cualquier muchas duda que gracias, tengan con profe. respecto a la prueba, pueden preguntarme por WhatsApp, ¿ya? Para dejarlos ahora libres y eso, que tengan una buena prueba, que les vaya muy bien, tengan una bonita semana y, Gracias. y que se acabe luego esta cuestión ya está, así, Sí, para poder verlos en vivo y en directo. ¿Les parece? Los quiero mucho, eso, chiquillos, pues. cuídense harto. Mucho, mucho, Igual, mucho. cuídese. Un abrazo.